Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Johnny Vele y os doy la bienvenida, cálida y gótica bienvenida, aquí, a mi espacio, a este huequito que se me cede dentro del programa y en el que vamos a hablar de cine. Presumiblemente, siempre hablamos de cine de terror, pero en el caso de hoy, vamos a hablar de otro tipo de cine. Los que me conozcáis, los que hayáis escuchado otras secciones, habréis de saber que yo soy un gran enamorado del cine español. Me gusta todo tipo de cine español, desde aquello que se llamaban las españoladas, ¿verdad? Hasta el buen cine español. No quiero decir que el otro no sea bueno, pero ya me entendéis. Cine con recursos y cine con mayúsculas. Me gustan muchos actores españoles. Creo que no solamente sabemos hacer comedia. Y hoy vengo a hablaros de un subgénero que siempre he ido degustando desde que era pequeño, además, y le he ido sacando el jugo, el gusto. Estoy hablando del rural español, del cine costumbrista de los pueblos en España. ¿Qué quiere decir esto? Todos conocemos que la vida cambió drásticamente para nuestro país en varios puntos. En la época de la posguerra, por ejemplo, todo cambió. Las sociedades se dividieron con la llegada de la democracia, por ejemplo, y luego en épocas más modernas, con la muerte de Franco y la llegada de la Constitución, bla, 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 llegó la modernidad. Las ciudades se empezaron a llenar de gente. Llegó el progreso a nuestro país, a España. Coches, edificios altos, modernidades, avances en tecnología, en medicina, ya sabéis. ¿Y qué pasó? No me quiero extender mucho porque si no, luego no me da tiempo. ¿Qué pasó? Pues que los pueblos se empezaron a vaciar de gente, la España vaciada. Y ahí es donde entran este tipo de películas. Películas del rural, películas que nos muestran casi siempre un espejo de españoles viviendo en la pobreza. Hay grandes ejemplos de películas, Los Santos Inocentes, ¿verdad? Es un gran exponente. Y pretendo hablar hoy solamente de 3 de ellas. Si os gusta este subgénero, si os gusta esta sección, llamémoslo así, pues otro día traeré otras 3. Porque no me quiero exceder demasiado. Así que venga, vamos a ir por la primera, que se llama El disputado voto del señor Cayo. Es una película de Antonio Jiménez Rico y rodada en el 1986. Está basada o está extrapolada de una novela de Miguel Delibes. Y os tengo que decir que es una delicia. La trama nos pone en el papel de 3 diputados, un diputado y sus asesores del Partido Socialista. En las primeras elecciones que va a haber en España después de la dictadura, después de que Franco muriera, el Partido Socialista y los demás partidos están preparando la campaña para las elecciones, para arañar votos. Es la época en la que la Falange, en la que los franquistas todavía tenían mano dura y no se les caían los anillos en pegar palizas a diestro y siniestro. Nuestros protagonistas, que son Juan Luis Gallardo, Iñaki Miramón y una jovencísima y guapísima, qué guapa es esta chica, Lidia Bosch, van a un pueblo de la Sierra Burgalesa, un pueblecito muy pequeño, muy remoto, porque dicen desde la sede, desde el partido, que en los pequeños pueblos es donde están los indecisos. Acaban yendo a un pequeño pueblecito que está deshabitado. Tan solamente viven 3 personas en ese pueblo. Y uno de ellos es el señor Cayo, interpretado a las mil maravillas por Paco Raval, Francisco Raval. Un ejemplo de lo que decía antes, buenos actores españoles. No os voy a desentrañar mucho más de esta película, pero sí que deciros que cuando conocen al señor Cayo es cuando el diputado, Víctor, tiene una epifanía. Cuando él empieza a decir, a hacer campaña con el señor Cayo, solamente una persona, y le empieza a decir que le vote, que él va a traer el progreso, que él va a traer mejoras, que él va a mirar por el pueblo, y el señor Cayo le da una lección de vida tras otra. Alguien que no tiene estudios, alguien que solamente vive en el campo, alguien solitario, que solamente tiene en ese pueblo un vecino y no se habla con él, se llevan a matar y de hecho el vecino nunca sale. Alguien
dedicado a sus labores, al campo, a la sabiduría popular. Le hace cambiar al diputado, a los diputados, les hace cambiar el chip. Y es una película rural, costumbrista y muy bella. Es una película que, al igual que el diputado del socialista Víctor tiene una epifanía, nosotros como espectadores también podríamos llegar a tenerla. Yo, de hecho, tuve una revelación y desde que la vi por primera vez mi manera de pensar ha cambiado un poco, ¿vale? No os quiero condicionar, quiero que la veáis y que cada uno piense que cada uno saque sus propias conclusiones, en definitiva, pero sí que la manera de saber qué es lo verdaderamente importante y qué no. Hay una frase al final de la película que le dice Lydia Voss a uno de los diputados, que le dice que si esos americanos lanzan una bomba nuclear de esas que dicen que tienen, ya te van ahí dejando cositas de la época, si solamente quedaran 2 personas en el mundo, el diputado y el señor Cayo, tú irías a verle, porque el señor Cayo puede vivir sin el diputado, pero el diputado no podría vivir sin el señor Cayo, si fueran las 2 únicas personas de la Tierra. No quiero extenderme, me gustaría extenderme mucho más en esta cinta, en esta película, pero ya sabéis, el tiempo apremia. Quiero que quedéis con esa reflexión de la sabiduría de los mayores, de la gente de campo, de la gente de pueblo, y lo que es verdaderamente importante y que nosotros, malditos urbanitas que nos hemos vuelto, creemos que es importante, pero que en realidad no lo es. El disputado voto del señor Cayo. Muy buena película. Vamos con la siguiente, que con la mano en el corazón os digo que es mi favorita del ranking de hoy. Se llama El bosque animado, una película de José Luis Cuerda, del gran José Luis Cuerda, de solamente un año después, de 1987. Por cierto, no lo he dicho, en la anterior, en la del señor Cayo, en la primera gala de los Goya, en la primera gala de los Goya, se llevó un premio Goya a la mejor música. Y me he acordado ahora porque en El bosque animado, la película de la que vamos a tratar ahora, fue al año siguiente, y en la segunda gala de los Goya se llevó ni más ni menos que 5 estatuillas, entre ellas una a la mejor película, sí, y otra al mejor actor principal. ¿Quién fue? Pues otro de mis referentes en el cine español y que creo que no se le ha tratado con justicia. Si esta persona fuese americano, hubiera tenido muchísimo más recorrido. Estoy hablando de don Alfredo Landa. Pero no solamente en esta película sale Alfredo Landa, sale también Tito Valverde, sale también Miguel Reyán, sale también Manuel Alexandre, sale Amparo Baró, sale Alejandra Grepi, sale María Isbert, salen un montón de caras conocidas y actuando todos a un nivel increíble. ¿Qué os vais a encontrar en El bosque animado? Pues una de las mejores comedias españolas que se han hecho jamás. Es la adaptación también a otro libro, en este caso de Wenceslao Fernández Flórez, y nos cuenta varias historias, varios estadios, 12 episodios, 12 personajes, que sus tramas se van entremezclando y todos permanecen en el bosque animado. En el libro de Wenceslao se llama Fraga Cécebre. La Fraga Cécebre es como un mundo, como un universo. Dentro del bosque gallego es como... ¿Cómo os lo podría explicar? Las películas de Cuerda siempre tienen ese esperpento, esa hilarancia, esa chispa que parece que no es del todo real, que es de fábula, de cuento, de folclore. Y es que esta película tiene una capacidad de fabulación como ninguna otra. Tenemos al bandido Fendetestas, tenemos a un antiguo marino que se quedó cojo, al desollinador, tenemos a un fantasma que ya no tiene a nadie al que asustar, porque hay un bandido en el bosque, el bandido Fendetestas, y todo el mundo le teme al bandido y entonces se dan la vuelta y nadie pasa por el bosque. Entonces el fantasma, que su propósito en la vida es asustar, pues no tiene a nadie a quien asustar. Tenemos a la falsa compañía, tenemos a una mujer y a una chica, una mujer que quiere trabajar, tenemos una prostituta, tenemos un montón de personajes con sus historias, con sus leyendas. Tenemos a una bruja que lee el libro de San Cipriano, por cierto. Tenemos un montón de personajes que se van juntando, se van mezclando y nos hablan. Toda la película en sí es un cuento de hadas que desemboca o que acontece, mejor dicho, en una pequeña aldea gallega. Esta película está plagada de supersticiones gallegas, como digo, sale la Santa Compañía, salen leyendas, salen mitos, y
tengo que deciros que si no la habéis visto, es una obligada visualización. Es una de esas películas que cuando sales de ella, cuando acabas de verla, acabas siendo mejor persona que cuando empezaste a verla. Yo no sé realmente ni las veces que la he visto, y todas ellas he acabado encantado. Hablan del rural, hablan de nuestra tierra, y ya está, tenéis que verla, sin más ni más. Y bueno, para no alargarme mucho más, la última recomendación en este bloque de hoy, en este vídeo, va a ser El espíritu de la colmena. Esta película es un poquito anterior, de 1973, y en ella, bueno, primero, ¿quién la dirige? La dirige Víctor Erice, y en ella sale otro de mis 3 pilares. Hemos hablado de Paco Raval, hemos hablado de Alfredo Landa, y en esta no podría faltar Fernando Fernán Gómez. Para mí, de estas 3, creo que es la película que menos ha encajado conmigo, la que menos me ha gustado, El espíritu de la colmena, pero también tengo que deciros que es porque creo que todavía no la he entendido del todo. Solamente la he visto una vez, el resto la he visto innumerables veces, solo la he visto una vez, y es una película para degustar tranquilamente, para saber matices, porque es poesía. Víctor Erice hace poesía en movimiento. ¿Qué actores contamos? Aquí la verdad que muy poquitos actores. Contamos con una jovencísima Ana Torrent. Jovencísima no, una niña. Ana Torrent es una niña. Y contamos también con Isabel Tellería, y contamos con Teresa Gimpera, que por cierto, por ejemplo, Ana Torrent en su personaje se llama Ana. Fernando Fernán Gómez, su personaje es Fernando. Teresa es Teresa. Isabel es Isabel. Es curioso que sus personajes se llaman como ellos. Y aquí sí que tenemos una película más decadente, una rural. En este caso no estamos ni en Burgos ni en Galicia. En este caso estamos en Castilla, en la meseta castellana. Un pueblo alejado de todo, un pueblo vaciado que apenas, en la posguerra, aquí nos encontramos en los años 40, un periodo de hambre, de escasez, de miseria, de cómo vivieron nuestros ancestros. Yo no he vivido esa época, pero si habláis con vuestros padres, yo he hablado con los míos, si habláis con vuestros abuelos, si tenéis la fortuna de que vivan, os contarán historias de esa época. Época de posguerra, época de miseria, época de campo. La gente necesitaba del campo para subsistir. Época de costumbres, época de leyendas y época de fraternidad, en definitivas cuentas. Eso es esta película, El espíritu de la colmena. Un cine ambulante, unas personas que van de pueblo en pueblo llevando el cine, traen a una pequeña aldea castellana la película El Doctor Frankenstein. Una pequeñísima Ana Torrent queda maravillada. Nos avisa antes de ver la película, dicen, no os toméis esta película demasiado en serio, pero Ana Torrent se la toma en serio. Y acaba pensando que en su pueblecito está realmente el monstruo de Frankenstein. ¿Cómo decirlo? Es una película más pausada, es una película más café para cafeteros, y como digo, a mí no me ha gustado tanto porque no tiene esa chispa, no entras directamente en ella, pero sé comprobar cuando algo es bueno, y esta película es buena. Así que creo que cuando pasen unos meses la voy a volver a ver, porque creo que esos planos cortos, o esos planos secuencia, o esa fotografía, esa muestra, ese espejo de la España vaciada está muy, muy lograda, está muy conseguida, y creo que merece otra oportunidad. Así pues, hoy os he desgranado 3 películas del costumbrismo rural español. Si os ha gustado, pues ya lo sabéis. El próximo día puedo traer bastantes más porque tengo cuerda para rato. Nos vemos la semana que viene. Y hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que pueda haber en el otro lado.